Hoy, hermanos, vamos a estudiar esa región conocida en el rayo de la creación como el tritocosmos, el inframundo o región inferior del rayo de la creación, conocido más comúnmente como el infierno. No está de más informarles que cualquier infierno de tipo religioso es exclusivamente simbólico. Por eso tenemos pues que recordar el infierno de hielo de los nórdicos, el infierno chino con todos sus suplicios amarillos, el infierno budista, el infierno maometano o la isla infernal de los antiguos pobladores del país de Maralplicie, cuya civilización hoy ya se oculta entre las arenas del desierto de Gobi. Estos variados infiernos tradicionales alegorizan en forma enfática el reino mineral sumergido. Ostensiblemente, por encima de este mundo de 3 dimensiones, largo, ancho y alto, existen varias dimensiones superiores. Obviamente, de acuerdo con la ley de los contrastes, bajo esta zona tridimensional existen también varias infradimensiones de tipo mineral sumergido. Esto que escribió el maestro Dante Alighieri en su obra Divina Comedia corresponde a estas infradimensiones. Es obvio de que aquí en nuestra Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, AC, tenemos sistemas, métodos de experimentación directa mediante los cuales podemos verificar la cruda realidad de las infradimensiones de la naturaleza y del cosmos. Nosotros podemos y debemos ubicar a los 9 círculos dantescos precisamente bajo la epidermis de la Tierra, dentro del interior del organismo planetario en que vivimos. La diferencia entre los infiernos simbólicos de una y otra religión es la que puede haber entre bandera y bandera de distintas naciones. Cada país alegoriza su existencia con un pabellón nacional. Así también, cada religión simboliza los mundos infiernos con alguna alegoría de tipo infernal. Empero, infiernos cristianos, o chinos, o budistas, o maometanos, etcétera, etcétera, todos ellos, en el fondo, solo son distintos emblemas que corresponden al crudo realismo de los infiernos atómicos de la naturaleza y del cosmos. La anatomía oculta enseña que bajo el vientre del cuerpo físico existen 7 puertas infernales, 7 chakras inhumanas o vórtices negativos de fuerzas siniestras. Puede darse el caso de que alguien, indigestado por alguna comida pesada, ponga en actividad mediante el desorden a tales chakras infernales. Entonces se abren las puertas abismales, como lo enseña claramente la religión de Mahoma, y el sujeto penetra esa noche en los mundos infiernos. Esto es posible mediante el desdoblamiento de la personalidad. No es difícil para el ego penetrar en la morada de Plutón. Los monstruos de las pesadillas existen realmente, devienen originalmente los tiempos arcaicos, habitan normalmente en las infradimensiones del mundo mineral sumergido. Así pues,
resulta patente, claro y manifiesto que los vivos también penetran en los mundos infiernos, como lo están demostrando las pesadillas. El infraconsciente humano es de naturaleza infernal. Podría decirse con entera claridad meridiana que en los infiernos atómicos del hombre están todos los horrores abismales. Con otras palabras, enfatizamos lo siguiente: los abismos infernales en modo alguno se hallan divorciados de nuestro propio subconsciente e infraconsciente. Ahora comprenderán ustedes el motivo por el cual es tan fácil penetrar en cualquier hora dentro de los 9 círculos dantescos. De todas maneras, quien quiera descubrir las leyes de la naturaleza debe encontrarlas dentro de sí mismo. Quien dentro de sí mismo no encuentre lo que busca, no lo encontrará fuera de sí mismo jamás. Los antiguos dijeron: hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Todo lo que existe en la naturaleza y en el cosmos debemos encontrarlo en nuestro interior. Así que los 9 círculos dantescos infernales están dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Y por eso es necesario que comprendamos que esas infradimensiones están en el fondo sumergido de nuestra naturaleza. Obviamente, con las pesadillas se abren las 7 puertas de los infiernos atómicos que se encuentran debajo del vientre, y entonces descendemos a los mundos sumergidos. Raras son las personas que en su vida no hayan hecho alguna visita al reino de Plutón, pero es bueno que al estudiar esta cuestión pensemos en el crudo realismo natural de esos mundos que están colocados en las infradimensiones del planeta en que vivimos. Pensemos por un instante en mundos que se penetran y compenetran mutuamente sin confundirse, en regiones densamente pobladas, etc. Modo alguno debemos tomar a las alegorías religiosas a la letra muerta. Busquemos el espíritu que vivifica y que da vida. Los diversos infiernos de las religiones alegorizan realidades crudamente naturales. No debemos confundir a los símbolos con los fenómenos cósmicos en sí mismos. Los habitantes de tales dominios subterráneos perciben las diversas variantes de colorido correspondiente a esa zona del espectro solar. Las tinieblas infernales son otro modo de luz, corresponden ciertamente a la gama del infrarrojo. Es necesario comprender que todos los colores que existen en el ultravioleta se encuentran también en el infrarrojo. Que existe un amarillo del ultravioleta, eso es algo muy notable, pero en el infrarrojo el amarillo existe también en forma diferente, y así también sucede con los demás colores. Así pues, las tinieblas son otro modo de la luz. Incuestionablemente, los habitantes del reino mineral sumergido se hallan demasiado lejos o alejados del sagrado sol absoluto, y por ello resultan terriblemente malignos y espantosamente feos. Un discípulo de Marconi imaginaba precisamente nuestro sistema solar como una gran molécula cósmica. Quien no descubre en una simple molécula el movimiento de los planetas alrededor del Sol, está ciertamente muy lejos de comprender la astronomía. Nada se encuentra desligado de este universo. No existe efecto sin causa ni causa sin efecto. Así también, dentro de cada uno de nosotros
Hay fuerzas y átomos que se correlacionan con las esferas celestes y con las esferas infernales. Es bueno saber que en nuestro organismo existen centros psíquicos que nos ponen en relación con las 9 dimensiones superiores del cosmos o con las 9 dimensiones inferiores. En este mundo tridimensional en que vivimos no es todo, pues por encima tenemos las dimensiones superiores y por debajo las inferiores. Todas estas dimensiones celestiales o infernales están relacionadas con las distintas zonas de nuestra propia psiquis, y por ello es que si no la descubrimos dentro de nosotros mismos, no la descubrimos en ninguna parte. Ante todo, pues, es importante saber que todo átomo es un trío de materia, energía y conciencia. Pensemos por un momento en las inteligencias atómicas. Obviamente las hay solares y lunares. También existen inteligencias malignas atómicas terriblemente perversas. Los átomos del enemigo secreto dentro de nuestro organismo están controlados por cierto átomo maligno ubicado exactamente en el hueso coccígeo. Este tipo de átomos causan enfermedades y originan en nosotros distintas manifestaciones de perversidad. Apliquemos un poco más esta información y pensemos por un momento en todos los átomos malignos del planeta Tierra. Obviamente, los más pesados, los más demoníacos, habitan en la morada de Plutón, es decir, en las infradimensiones del mundo en que vivimos. Ahora podrán comprender ustedes el motivo por el cual hablamos de abismos atómicos, de infiernos atómicos. Empecemos, hermanos, a estudiar aquí, y vemos en el gráfico el primer círculo infernal o de la luna. Es indubitable que en esta primera región sumergida corresponde al limbus del orco de los clásicos, citado por Virgilio, el poeta de Mantua. Se nos ha dicho con entera claridad meridiana que tal zona mineral se halla vivamente representada por todas las cavernas del mundo que, unidas astralmente, devienen completamente la primera región sumergida. Dice el Dante Alighieri, el viejo florentino, que en tal región encontró a todos aquellos inocentes que murieron sin haber recibido las aguas del bautismo. Debe entenderse todo esto en forma estrictamente simbólica. Si nosotros estudiamos cuidadosamente el Ramayana, el libro sagrado de los hindustanes, con asombro místico podemos evidenciar el hecho contundente de que el sacramento del bautismo es muy anterior a la era cristiana. En el Ramayana podemos verificar el insólito caso de Rama, quien ciertamente fuera bautizado por su gurú. Indubitablemente, nadie recibía en los tiempos antiguos el agua bautismal sin haber recibido antes plenamente instrucciones sobre los misterios del sexo. Es pues el sacramento del bautismo un pacto de magia sexual. Resulta extraordinario que al ingresar en cualquier escuela de misterios, lo primero que recibía es el sacramento del bautismo. Es indispensable transmutar las aguas puras de vida en el vino de luz del alquimista. Solo así es posible lograr la autorrealización íntima del ser. En el orco de los clásicos, en el limbo, encontramos a muchos hombres ilustrados que murieron sin haber recibido las aguas del bautismo. Equivocados sinceros, llenos de magníficas intenciones, pero equivocados.
gentes que creyeron posible la liberación sin necesidad de la magia sexual o suprasexo. En la primera región sublunar, bajo la epidermis de este planeta en que vivimos, moran fríos y sepulcrales los difuntos. Cualquiera siente verdadera tristeza, supremo dolor, al contemplar a tantos millones de desencarnados vagando con la conciencia dormida en la región de los muertos. Se les ve como sombras frías, con la conciencia profundamente dormida, como espectros de la noche. Las sombras de los muertos van y vienen por todas partes en el primer círculo dantesco. Se ocupan en las mismas actividades de la vida que pasó. Sueñan con los recuerdos del ayer, viven totalmente en el pasado. En esta primera región sumergida es la antesala del infierno. Allí viven las sombras de nuestros seres queridos, millones de seres humanos que jamás transmutaron las aguas seminales en el vino de luz de la alquimia. Son pocas aquellas esencias o conciencias, aquellas almas que después de la muerte logran realmente unas vacaciones en los mundos superiores. Es indubitable que la mayor parte de los seres humanos retornan de inmediato a un nuevo organismo humano, pasando una temporada en el limbo antes de reincorporarse nuevamente. Sin embargo, debido al estado crítico en que actualmente vivimos, innumerables fallecidos se sumergen definitivamente en los mundos infiernos. Esto de los niños inocentes que nos habla Dante, hay que entenderlo en forma simbólica, alegórica. Interprétese la palabra inocentes no en su forma pristina original, sino como ignorancia radical. Ciertamente, aquel que desconoce los misterios del sexo es ignorante, aunque presuma de sabio y posea una vasta erudición. Recordemos que hay muchos ignorantes ilustrados que no solamente ignoran, sino que además ignoran que ignoran. El auténtico sacramento del bautismo es un pacto de magia sexual. Infortunadamente, las gentes pasan por la ceremonia bautismal, por el rito, pero no cumplen con el pacto jamás. Debido a eso es que ingresan al limbo. Si las gentes cumplieran con ese pacto religioso, entrarían de lleno a la senda del filo de la navaja, en aquel sendero citado por el Cristo cuando dijo: estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la luz, y muy pocos son los que lo hallan. Es indispensable saber que el camino secreto que conduce a las almas hasta la liberación final es absolutamente sexual. Así pues, los invito a comprender que el ego jamás puede entrar en las regiones celestes. Para los agregados psíquicos solo existe el abismo y la muerte segunda. Sin embargo, vamos más al fondo para dilucidar y esclarecer esta plática. Cuando el ego no es demasiado fuerte, cuando los agregados psíquicos son muy débiles, logra la conciencia pura, el alma, liberarse por algún tiempo para entrar en las regiones celestes y gozar de algunas vacaciones antes de retornar a este valle de lágrimas. Desgraciadamente, hoy por hoy, el ego animal se ha hecho muy fuerte en muchas personas y por tal motivo ya las almas humanas no tienen la dicha de tales vacaciones. Ciertamente, son muy raras hoy en día aquellas almas que logran penetrar en el Devachan, como dicen los teósofos, o en el mundo causal. Hay que comprender el hecho concreto
de que aquellas almas, hoy por cierto muy raras, que pueden gozar por un tiempo de tan felices vacaciones entre los